Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Argentinos. Mi nombre, como les digo siempre, es Bárbara Cabo y hoy me está acompañando la señorita Sol Ávila, el señor Albano Piacenza y Tomás Chernov. Es un placer realmente estar, como siempre, haciendo Emprendedores Argentinos. Como te decimos, si estás viendo este episodio desde YouTube, te pedimos que te suscribas y que le des me gusta. De esta forma, de verdad que nos ayudas muchísimo a poder seguir creciendo. Y también, como te recordamos, estamos en Spotify, en Amazon y en Apple Podcast y nos puedes seguir en nuestras redes @empre.ar. Le agradecemos, como siempre, a Cabrales, el café de los emprendedores argentinos. Hoy nuestra invitada es licenciada en Comercio Internacional y obtuvo una maestría en Finanzas por la Universidad UADE. Nos acompaña ella, que tiene una sólida formación académica, con más de 2 décadas de experiencia en sectores como autopartes, construcción e ingeniería. Decidió fundar su propia consultora para poder asesorar pequeñas y medianas empresas, tanto en comercio exterior como en finanzas. Además, es columnista en medios líderes, conferencista y capacitadora. Le damos un muy fuerte aplauso a Janina Lojo, que está acá en Emprendedores Argentinos con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. No sabía que eran todas esas cosas. ¿Viste? Cuando te pones a ver, ¿qué te pasa? Cuando uno se pone a contar, ¿qué te pasa algo? Decís, che, ¿yo hice todo esto en serio? No, sí, es como que no lo dimensiono. Prefiero dejarlo que sean los papeles. Que vaya de a poquitito. Sí, sí. ¿Cómo andas, Janina? Muy bien, gracias, en serio. No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a vos. ¿Qué te ha llevado a elegir comercio y finanzas? Bueno, en realidad, comercio exterior y finanzas se volvieron complementarios. Fue una decisión que tomé cuando estaba en la facultad, específicamente cuando estaba terminando la carrera de grado y me tocó hacer la tesis y evaluar un proyecto de exportación, y la parte financiera de cómo vos podés justificar que un negocio es viable se volvía clave. Entonces, bueno, dije, esto es complementario. Ahora, ¿por qué elegí comercio exterior? Vueltas de la vida. Si te digo la verdad, yo iba a estudiar una cosa totalmente diferente. Yo iba a estudiar astrofísica. Astrofísica, un montón. Astrofísica, es un montón, sí. Casi igual el comercio exterior en Argentina, con el dólar y la finanza está ahí. Pará, y le daban no sé qué, que la estuviera presentando, viste, con todo lo que dije, le daban miedo. Igual el comportamiento de comercio exterior en Argentina y las finanzas es astrofísico al palo. Sí, tal cual. Así que nada que ver, hice el secundario en Ciencias Naturales y el último año dije, voy a estudiar comercio exterior, y empecé el primer día sin saber si me iba a gustar o no. Y me apasioné. Y desde el primer momento en el que me metí y me sumergí en el mundo de lo que era el comercio exterior, se volvió una pasión, dejó de ser una profesión para volverse algo que realmente amo, por lo cual no me cuesta hacerlo. Claro. O sea, lo disfruto. No es un trabajo. No es un trabajo, es como decía una profesora en la facultad. Búsquense en algo que les apasione, así no trabajan nunca. Espectacular. Janina, en base a esto que decías recién, digo, no sé si tenés conocimiento de otros profesionales de la misma área, digamos, en otros países, pero justo esto que estábamos comentando en chiste, Argentina, finanzas y comercio exterior, es como que hay unos vaivenes donde un día parece que vamos a hacer libre comercio todo, después todo cerrado, después en 5 años cambia el dólar. Digamos, ¿somos mejores los analistas de comercio exterior? Digo, somos porque sos argentino y te incluimos, digo. Pero digo, ¿los nuestros son mejores que otros? ¿Pasa eso que, viste, en el exterior están más acostumbrados a que todo, viste, ya está normado así hace un montón? Sí, aceitado, súper estable, no cambia nada. En este mundo yo te diría que todos los profesionales de comercio exterior están sufriendo, porque es un mundo muy particular el que estamos atravesando ahora con todo esto de los aranceles recíprocos y todos los cambios. Creo que están todos sorprendidos. Lo que tiene el profesional argentino, que lo tiene siempre y en cualquier profesión, es que tiene una resiliencia y una capacidad de adaptación que no tiene quizás otro profesional, por esto que vos decías, los vaivenes, ¿sí? Obviamente, si vos me comparas con un profesional que está en Chile, que siempre es lo mismo, que tienen un intercambio muy libre, que prácticamente la mercadería llegó y ya está liberada, contra nosotros, sí, no, nada que ver. Hay otros países que tienen su complejidad. Brasil tiene su complejidad, Estados Unidos tiene su complejidad. Nosotros, por nuestra forma de ser, siempre nos vamos a destacar por ser capaces de adaptarnos a todo, pero lo va a pasar en todas las profesiones. Después, en comercio exterior, nosotros aprendimos a convivir con cosas que no existen en ninguna parte del mundo. Como por ejemplo. Y bueno, lo de las ciras, que no te aprobaran las ciras. Digo, que vos tuvieses que entrar todos los días a las 7 de la mañana a ver si te habían aprobado el pago al exterior, y que capaz que vos entrabas a las 7 de la mañana, lo tenías aprobado, presentabas todo en el banco y cuando el banco lo validaba te lo daban para atrás. Eso creo que no lo vivió nadie.
No lo vivió nadie. Esas cosas las vivimos nosotros en una Argentina muy bizarra, que solamente aquel que hace comercio exterior, que está un poco loco, pues yo digo que hay que estar un poco loco para hacer comercio exterior en la Argentina, lo entiende. Ahí te quiero preguntar algo. Porque esto no es que se complicó ahora. Pues estaba la DIJAI antes y Sí. siempre tuvimos estas complejidades. Y entre el 2023 y 2024 no estaban las reglas de juego claras. O sea, estábamos trabajando en un área en donde son reglas de juego súper estructuradas. ¿Sí? Y cada uno el banco hacía lo que quería, la FIP hacía lo que quería, la aduana hacía lo que quería, las empresas hacían lo que querían. Contanos cómo fue para vos atravesar esa tormenta, porque está bien que Argentina tenga mucha tormenta de comercio exterior, pero lo que pasó en los últimos 2 años es... Te diría que de enero del 2024 esta parte ha sido mucho más fácil, porque se ha ido simplificando. Lo más difícil fue, yo te diría, de mitad de 2023 hasta diciembre del 2023 era realmente muy difícil y me ha tocado asesorar a empresas que estaban totalmente al borde de la quiebra por las trabas. Vos decías esto de que el banco hace lo que quiere. Me pasó el caso de una empresa de Córdoba que el banco cometió un error en el giro, no lo revisó de la manera que lo tenía que revisar, giró el dinero hacia otro país. Cuando llega el dinero le dan la instrucción al banco de destino que no entregue los fondos porque se habían equivocado ellos. Y el banco de destino no quería devolver los fondos porque necesitaba un motivo para devolverlos. Y eso había sucedido, para que tengamos una idea, a finales del 2022 y estábamos a mitad del 2023, él no le había podido pagar, esta empresa no había podido pagar, una empresa de ingeniería de Córdoba que no había podido pagar lo que había traído, o sea que tenía la deuda con el proveedor. Y además de todo, No tenía la plata. no tenía el dinero. No tenía la plata y no tenía manera de solucionarlo. Y para colmo no le figuraba, no tenía manera de declarar esa deuda porque la operación estaba como cancelada. O sea, se había afectado, esa bendita Cira se había afectado. Y esa empresa estaba al borde de la quiebra porque no tenía manera de sobrevivir. ¿Hubo solución? ¿Pero qué pasó? Perdón, yo quería decir. Queremos saber el final de la Y novela. entonces, Había reclamos legales. El tema es que como había sido un error del banco, el Sí. banco no quería asumir la responsabilidad. Tengo entendido que después de muchas presentaciones que hicimos, el banco logró destrabar y los fondos retornaron a la Argentina, pero la empresa no pudo declarar la deuda en el padrón de deuda, así que no la había podido pagar con el sistema que dio el gobierno actual para pagar. Tuvo que buscar otra forma de pagarla. Hasta ahí no ¿Te llegué. imaginás si esa plata eran pesos? No, es que eran pesos. O sea, para la empresa fue pesos y cuando tuvo que... O sea, Claro. cuando le tenía... Se ¿Le devolvieron devaluó. pesos? se devaluó Le un montón, devolvieron pesos. olvidate, El que depositó claro. pesos recibirá pesos. Claro. Recibió pesos. Literal. Le- Lo le- mataron. Lo mataron. Y en el medio se comió una devaluación que anda a saber de Ahora, cuándo. evidentemente estas cosas pasan. Yo me imaginaba que sucedía, no sé, en las pymes, en las pequeñas empresas, en los que recién arrancan estas desinteligencias de me transfirió, no me transfirió, puso. Ahora, en una escala de una empresa que maneja unos fondos desorbitantes o una inversión desorbitante, debe ser terrible, o sea, garrafal, es un error garrafal. En una empresa grande es un error garrafal, pero yo digo que hace más daño en una pyme. Claro. Porque no tiene espalda, porque para esa empresa Si la pyme ya se hubiera se fundido, ya funde. está. La pyme, esta Claro. era una pyme y por eso estaba al borde de la quiebra, porque para esa empresa era fundirse, porque eran fondos muy importantes. Y la diferencia, como vos decís, de tipo de cambio, los destruía. Claro. Y así tenés un montón de casos. Te di un caso de una empresa, te llevo un caso más humano. Pero este es un error que no tiene que ver con la empresa, No. fue directamente del banco. Eso me refería respecto a de la relación pyme. No, vos empresa. hablabas sobre lo complicado que es que cada uno hace lo que quiere. Caso particular, 2023, mediados de 2023, me contactan por Instagram una mamá, había pagado la silla ortopédica para su hija. Es una silla ortopédica que se produce en Alemania, o sea que no se podía hacer acá. Claro. La hija necesita esa silla porque no se puede sostener, entonces no puede moverse si no. Bueno, la ortopedia tomó los fondos y no la aprobaban la CIRA. Por ende, Alemania no le mandaba las sillas porque si no las pagaba, no se las mandaban. Resultado, recién en 2024, hacia marzo de 2024, se logró traer la silla de rueda. La nena necesitaba esa silla de rueda desde hacía más de un año. No, qué locura, qué locura. Claro. Cosas así. No es solo económico. No, O sea, tiene que ver con la calidad de de vida del ser humano. Voy a tratar de tirar un tópico, ya que estamos en comercio exterior, más divertido, porque Sí, como has trabajado, bueno, algunos años en el rubro de comercio exterior, me imagino que te ha tocado traer cosas más bizarras o divertidas. ¿Nos querés contar cuál es
objeto o el despacho más bizarro que trajiste a la Argentina? A ver, yo no hago despachos porque no soy despachante. Entiendo que sos consultora. Pero bizarro, no me tocó nada en particular. Sí, lo más loco, he traído grúas de esas enormes, que he estado en operaciones de grúas enormes, y creo que una de las cosas más interesantes fue un dron de los que se usan para hacer estudio de terreno. Un dron gigante. Un dron grande, que es tipo un avión Sí, a como un escala. helicóptero, digamos. No, es tipo un avión a escala. ¿Y yo puedo subirme, ponerle? No, es un dron, es un Claro. avión a escala. Ese creo que fue uno de los más interesantes porque aparte apenas llegó, se probó y tuvo un accidente y lo tuvimos que mandar a reparar. No, pero, Todas, pasaban todas. Tremendo. pero después, bizarro no, particularmente no. Gracias a Dios no. Janina, te quiero llevar a una cosa que tiene que ver por ahí con la vida cotidiana y con la fantasía de mucha gente. Se está hablando de que Argentina, bueno, tiró un cambio de 180 grados respecto a su mirada sobre el comercio exterior, sobre la producción nacional, etcétera, etcétera. ¿Es posible que en un plazo X que vos nos puedas decir que Argentina se convierta en un país como Chile, como Paraguay, donde básicamente entra cualquier cosa, digamos, sin valoración moral, digo, pero digamos una decisión de Estado? ¿Es posible que Argentina se convierta en un país donde esto llegue a importar? Está pasando por ahí con Temu, con Shein, que son cosas por ahí más chiquititas, pero digo, ¿ves ese cambio como algo posible? Va a depender de muchas cosas. Entre ellas va a depender el rumbo económico que decida seguir el país, porque, o sea, ahora tenemos un proceso electoral y ahí se va a definir mucho. También va a depender de cómo siga la macro, porque hay que pagar esas operaciones y necesitamos que ingresen dólares genuinos, que eso solo llega con las exportaciones. La realidad es que si vos me preguntás, a mí me gustaría que sea un país donde haya apertura comercial, donde se pueda competir con reglas claras. Y eso implica también que hay que acomodar el mercado interno, que hay que bajar el costo argentino, para que no sea una mala palabra la importación. Porque el problema que tenemos hoy es que hablamos de importación y decimos que es una mala palabra. O sea, pensamos que importación implica pérdida de trabajo. Claro. Y no nos damos cuenta que importación implica traer insumos para producir, para llevar adelante obras, para un montón de cosas. O sea, el 70% de lo que importamos es para producir. Entonces hay que hacer un cambio también de la mente. Quedó muy instalado en la cabeza argentina la década del 90. Y lo que pasó cuando hubo apertura comercial. Ahora es posible otro modelo porque pasa esto, la gente vincula desempleo con importación o importación con desempleo. Digo, hay un caso, vos decís, che, mirá, hay un país por ahí que es Chile, Paraguay, no sé, digo, son otro tipo de países, son más chicos, etcétera. Pero que sea viable esto donde hay una apertura comercial, donde se importan un montón de cosas y efectivamente eso no genera una merma en el empleo. Todos los países importan un montón de cosas, si no, no pueden exportar. El problema que tenés es, no podés exportar si no importás. Los países que crecen en exportación son países que hacen una apertura comercial. Lo que tenés que tener, vuelvo sobre lo mismo, es el tema de cómo acomodás la industria nacional. Hay que desterrar, sí, de la cabeza de todos que no podemos producir todo. Argentina no puede producir todo, pues no tiene muy buenos profesionales, tiene muchas ventajas para competir en algunas cosas, pero en otras no es competitivo. Y no es que tenemos que producir todo. Obviamente ahí va a salir el que defiende la industria nacional y te va a decir, pero entonces deja gente en la calle porque eso implica cerrar fábricas. Pero quizás el problema es que con la economía cerrada permitimos que se desarrollaran fábricas que no tenían manera de subsistir, que estaban artificialmente subsistiendo. Esto es el famoso que estaba el otro día, lo estaba leyendo y lo estaban contando por el tema de Jane y decían este ejemplo de que era los fabricantes de velas y de cera que le decían al rey que no permitiera la llegada de competidores. ¿Qué ibas a hacer? ¿Y evitar que llegue la luz eléctrica a las casas para que siga habiendo fábricas de velas y de cera? Claro. Hay un punto en donde vos tenés que permitir el avance. Y lo que no terminamos de entender es que la competencia nos hace mejores. Nos permite buscar cómo hacer para diferenciarnos, cómo dar más valor, cómo agregar valor. Ahora, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, la inversión en automotrices, ¿no? Que tenés cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares en Argentina invertidos en infraestructura para fabricar vehículos. Sí, Y tenés un costo laboral que no es competitivo. es correcto. Y no hay, por lo que entiendo, una política económica que busque regular eso. Nos estamos preparando para que esto hay una proyección que a mediados del año que viene vamos a volver a ser competitivos. No tenemos esa certeza.
Necesitamos urgente la reforma laboral y la reforma impositiva. Ahí va. Claro. Si no tenemos ni la reforma laboral ni la reforma impositiva, vamos a convivir con el cuco de la importación y que la importación genera pérdida de trabajo. ¿Podés decir en qué se va a materializar? Porque se habla también como un ente, reforma impositiva, reforma laboral. O sea, decir, che, estas 3 cosas van a cambiar que están pasando ahora para que la gente que está del otro lado diga, bueno, ok, ¿en qué va a cambiar la vida de la gente cuando eso cambie? Me encantaría, pero tienen el proyecto de ley guardado bajo 7 llaves. O sea, todo lo que trasciende es bastante... no está sobre la mesa. Cuando No, lo que ves como necesario, perdón, pero yendo a lo que puedas contar en base a tu perspectiva. Desde mi perspectiva hay que bajar claramente los impuestos, pero urgente. Y lo que no entiendo es por qué las provincias están tan paradas en la posición de no querer tocar lo que ellos pueden hacer y están esperando que sea el Estado Nacional. Es más difícil que el Estado Nacional pueda tocar los impuestos porque cuando son coparticipables, ellos mismos te los tienen que aprobar. Y las provincias tranquilamente pueden bajar los impuestos provinciales. Los municipios pueden bajar los impuestos. Hoy estaba escuchando Hay el caso algunos de Misiones. municipios que están empezando a generar propuestas Sí. muy favorables de extensiones impositivas para que se basen las empresas. Bueno, eso es lo que escuchaba de 3 de febrero, por ejemplo. Bueno, pero al mismo tiempo tenés municipios donde vos pagas de tasa de seguridad e higiene la mitad de lo que pagaste capaz que de ingresos brutos en la provincia. Es una Claro. locura. O, por ejemplo, lo que escuchaba hoy de Misiones, que cuando vos entras con un camión con carga en Misiones tenés que pagar un porcentaje adelantado de lo que vas a tener que tributar de ingresos brutos. Como si tuvieras una aduana interna. El tema es que hay, no sé si creo que hasta 7 provincias que están pensando en copiar el sistema de Misiones. Y eso se traslada directo al consumidor. Sí. Y ahí es donde no tenés una competencia leal frente a las importaciones, por ejemplo. Porque uno Exacto. quiere salir a competir, pero si no me dan los números, puertas adentro. Y esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son los principales dolores o consultas que tienen las pymes respecto de las finanzas y salir a competir? Tenés varios problemas. Tenés por un lado la falta de financiamiento y ahora justo nos metemos en un momento complicado porque las tasas se fueron al cielo Sí. y en este contexto es muy difícil que tanto la empresa como el consumidor pueda financiarse y el consumo es clave que tenga financiamiento y es clave para las empresas. Necesitas financiamiento porque, a ver, una cosa es cuando vos tenés que comprar, no sé, material, pero si querés invertir en una línea de capital de trabajo, desde el punto de vista financiero, no lo tenés que hacer nunca con tu propio capital. Tenés que buscar que te financien con alguna línea de crédito, algún tipo de financiamiento. Con los costos que hay hoy, es inviable. Pregunta, medio naif, ¿no? Pero con el tema de la paridad cambiaria que tenemos, ¿no sería factible que los bancos entreguen líneas de créditos en dólares? Bueno, ahí tenés 2 cuestiones. Una es que hay una norma de macroprudencia que establece que vos le podés prestar dólares a aquel que genere ingresos en dólares. Ajá. Y esa norma de Eso existe. macroprudencia se puso después del 2001 para evitar cualquier tipo de problemas. Se habilita ahora que se pueda, ¿sí? Hace poquitos meses se habilitó que se le pueda prestar a empresas o a particulares dólares, pero para prestar esos dólares no pueden ser dólares que estén dentro del sistema, sino que vos como banco tenés que salir a buscar una línea de crédito en dólares y prestar eso. No podés prestar los depósitos de los ahorristas. O sea que para que los dólares, o sea, para poder prestar dólares, los bancos tienen que tomar deuda en dólares con otros entes. Sí, en general las líneas de crédito se toman afuera o se emite algún tipo de obligación negociable para poder financiar eso. ¿Por qué? Porque los depósitos en dólares solo se pueden prestar. ¿El banco qué presta? El dinero que tiene depositado. Claro, el que tiene a disposición. Claro. Bueno, los depósitos en dólares no se pueden prestar a aquellos que no generan ingresos en dólares, por normas de macroprudencia, para evitar de nuevo lo que pasó Las en el corridas. Claro, la gente, Claro. hay gente muy endeudada en dólares que después no tenía cómo pagarlo porque con la devaluación y todo no es había que forma aparte de después pagar el la deuda. banco va la gente a querer retirar, por más que vos tengas los Claro, encajes, los encajes son una porción del depósito, el resto Claro, son siempre. circula en el sistema. Y en este momento justamente en el que vos decías, donde estamos en un momento de transición tan importante, y dado que todavía no hay una reforma, ¿qué es lo que le recomendás a alguien que tiene una pyme? Depende qué es lo que esté queriendo hacer, ¿sí? Ujú. Primero que si tiene un producto y tiene la posibilidad de empezar a buscar mercados afuera, que no le tenga miedo, que se anime. Que no tiene que pensar en grande en cuanto a mercado o en cuanto a cantidades, ¿sí? Vos tenés que arrancar pasos pequeños, pero pasos firmes. Porque a veces, ¿qué pasa? Vienen a consultarte porque quieren exportar y te vienen con el Brasil o Estados Unidos, ¿viste? Claro. Y vos le decís, pero... Arranca más. Primero Claro. que Estados Unidos es un mercado muy grande y con Claro. muchas normas que hace difícil quizás el ingreso.
no es el mejor momento. Y cada vez se tampoco. vuelve más proteccionista, además, Estados Unidos. Y después, Brasil, si bien tenemos el trato diferencial por ser Mercosur y es la cercanía, es el tamaño de las órdenes de compra que te coloca Brasil. Yo siempre cuando me nombran Brasil, lo primero que le digo es, te coloca una orden de compra a un cliente de Brasil, ¿vos podés abastecerlo? Claro, no puedes Claro. abastecerlo. O tenés que ¿Tenés romper estructura para claro, o abarcar tenés que para poder romper tu llevarlo? cadena de distribución acá en la Argentina para poder abastecer al brasilero. Ahora, imaginemos, no vamos a un caso puntual, una pyme que fabrica X, ahora dame un ejemplo vos, digamos, si tiene que empezar ese camino que decís, bueno, hay que animarse y bueno, tener en cuenta lo que vos decías. ¿Cómo empieza? ¿Se pone a googlear en Mercado Libre de Brasil cuánto sale la botella que ellos fabrican? Digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Como, Lo primero a que te prueba voy a de decir tontos, digo, para que alguien no- profesionalizar el sector, porque la mayoría, ¿qué pasa? Se largan solos y ahí es donde empiezan los errores y los errores Solos tipo el monotributista solo en su casa queriendo exportar. pero solo el monotributista o solo hasta el que tiene una pequeña empresa se larga solo. Dice, yo quiero empezar a vender y ahí empiezan los errores y los errores tienen costo. A ver, en base a tu O experiencia, sea, como ejemplos. ¿cuál sería tu ABC para Claro. exportar a Brasil? 5 Imagínate pasos que para. tenemos una pyme que fabrica algún producto, algún morir en el electrodoméstico Y localmente. no morir en el intento, muy bueno. La verdad es que en realidad la mayoría de las pymes empiezan al revés. Que es, alguien los contacta de afuera, les dice que les interesa el producto y ahí es donde les pica el bichito exportador. Claro. Y el primer pero que ponen, ¿sí? Es, pero yo no quiero liquidar las divisas. O sea, yo quiero cobrar y quedarme con los dólares. Todo en dólares negros. Y vos le decís, no, pero la operación se tiene que hacer. Tiene que ser transparente. Tenés que traerlos. Y ya ese es el primer problema. El otro problema que es muy común es cómo determinás vos el precio de exportación. ¿Qué suele hacer muchas veces la empresa argentina? Agarra el precio de lista, lo divide por el tipo de cambio, incluye el IVA, lo divide por el tipo de cambio y le hace esa oferta. Y vos le decís, no, pero para empezar, el IVA no se puede exportar y no se hace así la cuenta. Hay una manera de llegar a eso. Entonces, la clave sería profesionalizarlo. Si vos no querés profesionalizarlo, porque a vos te llegó una orden de compra y no la querés perder, o sea, no sé, soy una empresa argentina de Córdoba y de Chile me pidieron, fabrico carteras, ¿sí? Y me pidieron 15 carteras, las quiero vender, son 15 carteras, me van a pagar en dólares, nunca vendí en Chile y quizás es la puerta para abrirlo. Claro, ahí está, ¿cómo se hace? No lo pierdas. Agarrá, seas responsable inscripto, seas monotributista, no tenés problema. Entrá a la FIP, ARCA, todavía me queda la FIP. Sí. Entrá a ARCA, si sos responsable inscripto, si sos monotributista, seguro tenés clave fiscal 3 y da de alta al servicio Exporta Simple. Bien. Ese sería el primer Exporta paso. simple. Sí, ordenar perfecto. los papeles. El primer paso es ordenar los papeles. Entrás a esa plataforma y ahí tenés una calculadora para sacar el valor FOB de tu operación. ¿Sí? Te ayuda a ver el tema de la clasificación arancelaria, porque eso es otra. Vos tenés que ver si tu producto, ¿sí? Si tiene requisitos para que tengas que cumplir para salir. Y después, para poder informárselo a tu cliente, para que se fije si va a poder entrar. Porque vos podés decir, no, que se ocupe él, pero si vos querés hacer las cosas bien, mínimamente Y que te vuelvan a comprar. le vas a dar la información como para que ellos puedan prepararse. Si todo va bien, en esa misma plataforma vos haces la cotización del servicio logístico puerta a puerta. O sea, que vengan a tu casa o a tu negocio, Sí. te levanten la caja con las carteras y te las lleven hasta la puerta de tu cliente, ¿sí? Elegís el proveedor, haces la factura de exportación, el proveedor del servicio logístico viene, te levanta la caja, se lleva la factura, hace el despacho de impuestos, o sea, hace todo lo que sería el despacho aduanero, que sería todo lo que sería la operatoria aduanera, entrega el producto, te gestiona el reintegro y después te va a pagar el reintegro, porque muchas de las exportaciones están alcanzadas por el reintegro de exportación. Vos lo que vas a tener que hacer antes también es hablar con tu banco para decirle que tenés que cobrar una operación de comercio exterior y que te van a transferir fondos porque necesitas que te dé la información para poder cobrar eso, porque muchas veces tenés que pasar por un banco intermediario. ¿Y en ese caso te depositan, o sea, la gente recibe dólares o no? No. ¿Se lo convierten? A vos te notifica el banco que recibiste un cobro de una operación de exportación y vos le tenés que dar la instrucción al banco para que liquide esos dólares en Esa es la pesos. famosa liquidación cuando se habla de liquidación, en este caso, bueno, el agro, ¿qué es Sí. eso? O sea, te llega una notificación y vos decidís, bueno, reglamentariamente. Vos cómo. podés cobrar en una cuenta que sea que te presta el banco, que es este banco corresponsal o intermediario, es una cuenta que te presta el banco para cobrar afuera, o vos podés cobrar en una cuenta propia. Yo tengo una cuenta en el exterior, le digo, mira,
deposítame ahí, lo único que después la tenés que traer a tu cuenta. Los únicos que pueden traer plata y quedársela, o sea, traerse los dólares y quedárselos, son los exportadores de servicios. Hay un listado de servicios profesionales que si exportan no más de $36.000 por año calendario, desde este año, pueden traerse los dólares y quedárselos en su caja de ahorro en dólares y usarlos como quieran. ¿Esto es para los monotributistas? ¿Viste? ¿Eso de servicios profesionales? Sí. Claro. Ah, mira. Así que entendimos recién el ABC de la exportación. ¿Cómo estamos hoy de importación si somos una pyme? Porque, digamos, ¿vieron el meme de 3 de carne, 2 de carne, 4 de carne? Hicieron un poquito así el tema de la importación últimamente. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cuántas de carne hay? Justo es un momento. Dos de además- choclo, una de jamón y queso. Sí. Mira, en cuanto a lo que sería importar, se simplificó muchísimo el proceso, porque ya no tenemos que hacer declaraciones anticipadas. El único problema que seguimos teniendo es que no podemos pagar anticipado. ¿Y qué pasa? El chino no te manda la mercadería si Claro. vos no le pagas. No, o sea, pero claro. vamos a explicarlo todavía más en castellano. Claro. O sea que vos sos una pyme, que tenés un localcito en el 11, tenés un localcito que vendés un producto, querés importar, no le podés pagar a tu proveedor. ¿Cómo funciona hoy? Es así, vos sos una pyme que tiene un localcito en el 11. Si sos responsable inscripto, te tenés que dar de alta en el régimen de importador-exportador si vas a traer una carga que quiera entrar por despacho general, ¿sí? Si vos querés traer por régimen simplificado, podés hacerlo como monotributista si no tiene intervenciones. Courier. Courier, sí, el courier comercial, ¿sí? Que es distinto. O sea, DHL, UPS, Sí, FedEx. y no tenés el limitante de los de las 5 unidades de la misma especie, las Claro. 3 unidades de la misma especie y los 5 envíos por año calendario. Es Explícanos otro- eso, explícanos el Eso es lo que el pasa courier. con Shane. Cuando compras en Shane pasa eso. Tenés una limitación si sos monotributista. No, Pero eso creo- es para creo la que estamos persona, hablando- son dos Para la vida. regímenes Sí. distintos. Pero hay 3 temas muy interesantes y no quiero que perdamos Ahí el seguimos hilo. abriendo hipervínculos. Sí, sí, perdón, perdón. Espera, vamos de vuelta, para ordenar. Porque Sí. creo que son 3 temas muy interesantes que todos vamos a querer entender bien. Voy a Uno diferenciar. es, ¿cómo podés importar hoy? Después te podemos preguntar, si soy una persona y me puedo traer algo por Shane, lo dejaría Sí, separado porque es otra cosa que creo que deberíamos entender bien. Bueno, voy. Vos podés, como monotributista, entrar por el régimen de courier, que es distinto al que usa la persona que quiere comprar por una plataforma, ¿sí? Es un régimen comercial, no tiene los 5 envíos por año calendario, no tiene las 3 unidades de la misma especie, porque esto tiene finalidad comercial. Tiene otro tipo de tratamiento. Ahora, podés hacer eso, pero solamente podés traer hasta $3.000, ¿sí? Porque es por envío, $3.000. Podés traerte los envíos que quieras, pero son $3.000. O ir por el régimen general, que ahí te traes lo que quieras, la cantidad de kilos que quieras, los Pero tenés que hacer un $10.000. despacho y tenés meter que hacer un despachante de despacho aduana. y tenés que tener un despachante de aduana. Esos $3.000 para un emprendedor pyme, ¿cada cuánto se los puede traer? No, eso lo puede traer cuando quiera porque eso es régimen comercial, pero se tiene que dar de alta en el régimen, en el registro de importador-exportador. O sea, tiene que ser importador-exportador, que no le cuesta nada, es un trámite fácil, pero tiene que ser importador-exportador y tiene que estar seguro que lo que va a traer no tiene intervenciones previas. Ok, ningún tipo de certificación eléctrica, tema de ANMAT, tema Ojo, de... porque certificaciones eléctricas ya no se controlan más en aduana. Ya no se controla más en aduana. Lo que sigue teniendo mucha intervención es, por ejemplo, todo lo que es juguetes, todo lo que pasa por ANMAT, sacando los casos particulares de los laboratorios locales. Sí. Ay, sí, tal cual. El resto sigue estando controlado por ANMAT. Entonces, bueno, eso no. Pero el tema que va a tener es que esos $3.000, el chino va a querer, primero que son $3.000 FOB. ¿Sí? Eso es importante. Que ¿Querés son- explicar qué es Sí, FOB? eso iba a Sí. decir. No, si vos tenés $3.000, FOB es una cosa. Si vos tenés $5.000 CIF, te tenés que fijar cuánto es el FOB. FOB, Ahí Pero para voy. alguien que no Que entiende, sí, claro. claro, Para. son siglas, entiendo. Sí, son lo que nosotros hablamos en Incoterm. Vos lo que tenés son $3.000 FOB, que es el valor de la mercadería puesta arriba del medio de transporte. ¿Sí? Dicho lo más simple posible. Pero vos te pueden vender con el flete incluido y con el seguro, y eso pasaría a ser CIF. Ok. La mercadería se Entiendo. entrega arriba del medio de transporte, pero te incluyen el precio, ¿sí? Flete y el seguro. Entonces, siempre para lo que es courier se habla de valores FOB. ¿Sí? Si vos te excedes de esos $3.000 de valor FOB, ¿sí? Ahí tenés un problema porque te lo van a retener y lo vas a tener que hacer despacho general. Pero vuelvo a lo más importante, ¿cómo le pago? Porque el chino, para ponerme la mercadería arriba del avión, para ponérmela arriba Le del tenés que dar barco, el adelanto. le tenés que hacer giro anticipado. Mm. Y hoy, las MIPYME, ¿sí? Las que tienen certificado MIPYME, pueden pagar
contra documento de transporte, de la guía aérea, el documento que nosotros llamamos BL, que es el marítimo. Sí, pero el chino no te larga la mercadería. Ese es el problema. Entonces, cuando se habla del boom importador, hay que remarcar que los que están importando son o los que consiguen financiamiento en el exterior, que Claro. no es cualquiera, o aquel que ya tiene una relación de muchos años con el proveedor y el proveedor está dispuesto a ponerle Apostar. la mercadería arriba del buque, arriba del avión para poder cobrar. Tiene una relación bastante importante. Perdón, solo voy a preguntar rápidamente esto. ¿Qué está pasando? ¿Pagan de afuera a los chinos? ¿Los chinos embarcan y después le dejan un crédito? Porque están importando un montón de cosas. O sea, echa la ley, echa la trampa. Mira, lo que se está usando mucho es un sistema de cesión parecido a lo que era la cesión de deuda, que es una especie de trader financiero. O sea, hay una empresa intermediaria financiera que es la que le paga a la empresa proveedora de China y se hacen los documentos figurando como exportador la empresa financiera. Es una trader financiera, es una estructura totalmente legal y eso se permite, porque es una estructura que se usó mucho en todo el mundo y que hoy día en la Argentina se empezó a incorporar, lo que pasa es que tiene un costo extra que no todas las empresas pueden utilizar. Después también tenés muchas empresas que como estaba el cepo, directamente se abrieron la cuenta en el exterior y están operando en el CCL en un momento en el cual la brecha con el contado con liquidación es prácticamente nula, entonces no se justifica. Pero el sistema este de trader financiero lo están usando muchas empresas, le da resultado y es totalmente legal, no necesitan tener crédito, porque si se meten en esa estructura que vos decías de le pago por afuera y después me queda un crédito, es un problema después, porque si le compras una sola vez, ¿cómo haces? Yanina, la verdad, mucha información buenísima. Ha sido muy clara, muy precisa, muy concreta. Que te agradecemos muchísimo por haber pasado por acá por Emprendedores Argentinos y te esperamos pronto nuevamente para estar hablando a ver si hubo novedades. Bueno, ojalá que haya siempre novedades positivas. Y lo de Jane, antes que me olvide, son 5 envíos por año calendario, por persona, ¿sí? Por quit, si lo quieren decir. No pueden traerse más de 3 unidades de la misma especie por envío, ¿sí? Porque si no se presume finalidad comercial. Y eso se paga con tarjeta de crédito, no hay ningún problema, sea Jane, Temu, Amazon, lo que sea. Amazon está funcionando muy bien y te calculan los gastos los de Amazon. Te lo cobran en la tarjeta, pero si es menos, te lo devuelven. Claro, Datazo. una genia. Datazo. Gracias, Yanina. En serio, un aplauso enorme para vos.